Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Business and More, bienvenidos a nuestro curso de alta especialización contable, tributario, laboral. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a continuar con el desarrollo del caso práctico de la determinación del impuesto a la renta anual. En este caso, por razones de tiempo, porque no tenemos el acceso a la plataforma aún de la declaración jurada anual 2022. Estamos haciendo la del 2021, aplicando la UIT del 2021, aplicando la RMB 2021, pero lo mismo aplica para el 2022. Solamente cambia el importe de la remuneración mínima vital y de la UIT, pero las demás características siguen en pie. Se puede simplemente modificar los importes que hemos trabajado. ¿De acuerdo? Hemos trabajado el enunciado número... Aquí nos quedamos. A ver, me ayudan con los micros, por favor. Ayúdenme con los micros. El enunciado número 10 nos dice lo siguiente: la empresa ha realizado donaciones a entidades públicas, iglesias y otras perceptoras de las mismas por el importe de 1.000.000 de soles. Cabe indicar que se cumplió con todos los requisitos formales. Eh, a ver, vamos a revisar la normativa. Vamos a revisar la normativa. Nos dice el inciso X de la ley, del artículo 37, evidentemente. Vamos al artículo 37 y el inciso X, ¿verdad? Inciso X, bajamos J, K, R, B, W, X. Ya está aquí. Ahí está bien, creo. Sí. Los gastos por concepto de donaciones otorgadas en favor de entidades y dependencias del sector público nacional, excepto empresas. No puedes donarle a una empresa privada, ¿no? Si tú le donas a una empresa privada, estoy siendo redundante. Recuerda, entidad se refiere a organizaciones, a estamentos, a entidades públicas. Se refiere al sector público. Empresa se refiere al sector privado. Al decir empresa privada, suena como algo redundante, ¿de acuerdo? Eh, si tú le donas al sector público, es aceptado tributariamente. A las empresas no, no. Y de entidades sin fines de lucro, estas llamadas ONG, ¿no? Sin fines de lucro, cuyo objeto social comprenda uno o varios de los siguientes fines. Se entiende que deben haber algunas ONG buenas, ¿no? Pero la mayoría no son eh, sin fines de lucro. Eso es lo triste en este país, ¿no? Que al contrario son con fines de lucro. Bueno, eso es parte de nuestra cultura. Beneficencia, asistencia o bienestar social, educación, cultura, científico, artístico, todo lo que sea desarrollo, patrimonio y otros fines semejantes, siempre, esto es importante, siempre que dichas entidades y dependencias cuenten con la calificación previa por parte de la SUNAT. Eh, una empresa tiene un fin lucrativo, ¿no? Obviamente tiene un fin social por dentro, quizás, ¿no? El fin de abastecer de calidad, de un buen servicio, de una buena mercadería que te pueda ser útil, pero el fin del fondo de una personería jurídica es la de generar ingresos, y generar ingresos es generar lucro. Y al generar lucro tú no puedes ser perceptor de donación. Entonces, estas entidades perceptoras de donaciones, que puede ser alguna ONG X, tiene que figurar en un padrón de perceptor de donaciones, perdón, perceptor de donaciones. Si esa ONG, por más que sea constituido como ONG, que tampoco es tan sencillo, eh, recibe una donación, nosotros como empresa le donamos, ¿no? 100.000 soles, pero esa entidad no está en el padrón como perceptora de donación. Esos 100.000 soles no van a ser aceptados tributariamente. Se aplicará el 5% establecido en el artículo 55 de la Ley de Impuesto a la Renta como una presunción de disposición indirecta de dividendos. No,
porque yo le estoy donando efectivamente, tengo todos los documentos que sustentan que le estoy donando. Simplemente no cumplo con el requisito formal de que esa entidad sea perceptora de donación. La ley no me impide donarle. La ley lo que me impide es deducir ese gasto o ese gasto para la determinación del impuesto a la renta. Eso es lo que me prohíbe. No me prohíbe donarle. Tú le puedes donar si quieres toda tu empresa, pero no lo puedes deducir. Porque esa entidad, esa ONG o cualquier dependencia o estamento público o privado que se dedique a algunas de esas actividades ya mencionadas, por más que su naturaleza sea de beneficencia o de apoyo social, todavía no está en el padrón de perceptoras de donaciones. Entonces, todo lo que se le otorgue no será deducible para las empresas. Bien, la deducción no podrá exceder, mira lo que dice, la deducción no podrá exceder del 10% de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuada la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50. Voy a copiar, no, bueno, correcto, el 10% de la renta neta de tercera categoría. Bien, 10%. Luego de efectuarse la compensación de pérdidas. ¿A qué se refiere el artículo 50? ¿Cuál es ese límite? ¿Cuál es ese límite? El 10% de la renta neta de tercera categoría. En este caso se refiere a este límite, mira. Aquí en la determinación del impuesto a la renta anual, esta es la renta neta. Esta renta neta de tercera categoría se refiere a estos 5 millones. ¿Correcto? A esos 5 millones. A estos 5 millones. Resultado antes de participaciones e impuestos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la renta neta imponible o renta neta de tercera categoría es esta última, para efectos del cálculo de el porcentaje o el límite de la donación, yo no voy a esperar calcular todas las adiciones y todas las deducciones y hallar las participaciones, no, porque solamente necesito una base para el cálculo. En este caso, no será 6 millones, sino serán los 5 millones, sin contar las adiciones y deducciones. ¿Correcto? Ese va a ser mi renta neta de tercera categoría. Y después dice, luego de efectuada la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50. A estos 5 millones yo le voy a efectuar como parte de cálculo nada más. Ojo, como parte de cálculo nada más. No para mi determinación del impuesto a la renta, simplemente para calcular el límite de las donaciones que tiene la empresa. Voy a aplicar el sistema de arrastre de pérdidas según el artículo 50. Voy a verificar aquí en la propia ley, lo voy a achicar un poquito. Me hace falta urgente un quiropráctico. Artículo 50. No sé si se me pasó todavía, ¿no? 48, 49, 50. Ahí está. Vamos a leerlo y a entenderlo. Los contribuyentes domiciliados en el país podrán compensar la pérdida neta total de tercera categoría. Podrán compensar la pérdida neta total de tercera categoría. Mi pérdida neta, después de impuestos si es que hubiera, ¿no? Porque si tienes pérdida no hay impuestos. Esa pérdida yo la puedo compensar de fuente peruana que registra en un ejercicio gravable. En este caso práctico, fíjate, tenemos que hemos donado 1 millón. La empresa ha realizado donaciones a entidades públicas, iglesias y otras perceptoras de las mismas, quiere decir que sí son perceptoras, por el importe de 1 millón.
cabe indicar que se cumplió con todos los requisitos formales. ¿Cuáles son los requisitos formales? Eso se ve en el artículo 21, en el inciso S del artículo 21 del reglamento. ¿Correcto? Ahí se ven las formalidades. ¿Cuál es la formalidad? Que haya una necesidad de ese sector. La necesidad de repente de apoyar con desayunos a los niños eh, más necesitados, de repente apoyar con almuerzos a los longevos más necesitados, de repente apoyar con algún accesorio para personas con discapacidad, dinero para personas con enfermedades carísimas, perdón, enfermedades costosas. Hay muchas cosas por hacer en este país. Bien, hay muchas cosas buenas por hacer en este país. Esa es una formalidad, que haya un plan, que haya una estructura de para qué va a ser utilizado ese dinero. ¿Sabes qué? Tengo este proyecto, voy a ir a, no sé, se me ocurre a Apurímac, a Bancay, a darle educación de calidad a los niños de 6 a 11 años. Estas son las necesidades, esto es lo que necesita el sector de la población de Abancay, de Apurímac, esto es lo que yo necesito, docentes, necesito herramientas, dinero para el sustento allá, para la comida, para las cosas básicas, y todo eso voy a recolectarlo para aplicarlo en marzo de 2023. Ese es mi proyecto. Hay una necesidad, no es que, oye, dóname o dona para ver qué hago. No funciona así. Primero tienes que plantear el proyecto, plantear un plan y después recién te donan. Eh, esos son requisitos formales. Tienes que enviarle el dinero, tiene que estar el voucher, tiene que estar la firma del representante legal que está enviando el voucher, para qué está enviando el dinero, el representante legal de la ONG o entidad que está recibiendo ese dinero tiene que firmar también de lo que está recibiendo. Todo eso son formalidades. En este caso práctico, todas esas formalidades se cumplen, están establecidos en el inciso S del artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Ahora, a lo que yo iba es que el gasto por donaciones es 1 millón. Y nuestro sistema de arrastre de pérdidas, nosotros hemos obtenido, hemos iniciado, recuerda por favor, hemos iniciado operaciones el 1 de enero del 2020. Hemos obtenido pérdidas en el ejercicio 2020 por el importe de 3 millones. Sistema de arrastre de pérdidas B. ¿Correcto? Esto es lo que yo tengo que tener en mente para calcular el límite de las donaciones, que es el 10% de ¿qué? De mi renta neta, no te olvides, de mi renta neta de tercera categoría, eso está en el inciso X, ¿no? Inciso X del artículo 37. El 10% de mi renta neta de tercera categoría, es decir, los 5 millones, pero después de haber compensado el sistema de arrastre de pérdidas. Puede ser el sistema A o el sistema B, el que nosotros hayamos elegido. Nosotros hemos elegido el B. Vamos a ver de qué se trata el B, pero también vamos a saber de qué se trata el A. En el 2020, nosotros iniciamos el ejercicio en el 2020 y obtuvimos una pérdida de 3 millones. Correcto, en el 2021, que es lo que estamos trabajando, tenemos una renta neta de 5 millones. Esos 3 millones yo puedo compensarlo. Voy a ver cuáles son los límites. Si es que puedo compensar todo, puedo compensar el 50%, ¿qué es lo que me dice la normativa? Con arreglo a alguno de los siguientes sistemas. Sistema A, sistema B. Sistema A. Compensar la pérdida neta total. Compensar la pérdida neta total de tercera categoría. Ojo, mi pérdida neta total es 3 millones. Bien, 3 millones. Entonces, hasta allí yo entiendo. Si yo tengo 5 millones menos 3 millones de compensación de pérdidas, me queda una renta neta de 2 millones. A esos 2 millones yo le aplico el 10%. ¿Cuánto es el 10%? 200.000. Eso es lo máximo que yo puedo donar. Pero yo he donado 1 millón. He donado 1 millón y la SUNAT me dice que el máximo que puedo donar es 200.000 soles. Pregunto, esa diferencia de 800.000 soles que estoy planteando, ¿es una adición, deducción
¿Temporal o permanente? Vamos, vamos. Hace un calor. Qué calorcito, ¿eh? Excelente, muy bien. Gracias por acordarte de mis palabras. Así como te acuerdas de mis palabras, yo sé que cuando alguien te pida ayuda, le vas a decir lo mismo. Wow, huele a quemado. Le vas a decir lo mismo. Y esa es algo que al principio, excelente, muy bien, una adición permanente. Al principio de repente creo que era esto, creo que era el otro, pero después te familiarizas tanto que ya sabes, oye, todo exceso es adición permanente, punto. No necesitas saber nada más, no necesitas saber si es que, oye, qué tipo de gasto es, no me importa. Ayúdeme con el micro, por favor. Ya, muchas gracias. Ya no va a importar qué tipo de gasto es, no, simplemente que me excedí, pasé el límite, entonces adición permanente. Punto. Pasé el límite, adición permanente. Excelente, muy bien, hasta ahí. Que registren en un ejercicio grabable imputándola año a año. Quiere decir, yo tengo 5 millones de renta, compenso 3 millones, me quedan 2. No, no, ya no me quedaría nada para el siguiente año. Para compensar la pérdida. Como estoy con 5 millones y voy a compensar solo 3, no me quedaría nada para compensar en el año siguiente. Si yo tuviera 8 millones y tengo una renta neta de 5 millones, compenso los 5 millones porque me dice que yo puedo compensar la pérdida neta total de tercera categoría. Mi pérdida de 8 millones del 2021, de 2020, perdón, puedo compensar el total a los 5 millones de renta de tercera categoría. 5 menos 5, 0. El 10% de 0, 0. Yo no tenía por qué donar. El millón sería reparable, una adición permanente. Es lo que me dice la norma. Ahora, dice, imputándola año a año. Si yo tengo varios saldos, ¿no? Compensé 5 y me sobran 3 millones, esos 3 millones los puedo compensar ante una ganancia eventual del año 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, imputándola año a año hasta agotar su importe. Hasta agotar su importe a las rentas netas de tercera categoría que obtengan en los 4 ejercicios inmediatos posteriores. Aquí cambió la cosa. Hasta aquí, imputándola año a año, yo entendía que era hasta el 2027, 28, hasta que se acabe la pérdida, pero aquí agrega información a las rentas netas de tercera categoría que obtengan en los 4 ejercicios inmediatos posteriores. Es decir, la pérdida que tengo en el 2020, tengo que compensarla en el 2021, 22, 23 y 24. Si yo sigo teniendo pérdida por compensar al 2025, ya no podré hacerlo, porque estoy fuera del presupuesto de hecho que plantea el artículo 50 en su inciso A. Porque me dice solamente los puedes compensar en los 4 ejercicios inmediatos. Digamos que yo tengo 10 millones aquí y acá he ganado en cada ejercicio 2 millones. Compenso 2 millones aquí, 2 millones aquí, 2 millones aquí, 2 millones aquí. Y aquí en el quinto año volví a ganar 2 millones y me sobra justito 2 millones para compensar. Pero no puedo porque la ley me dice solamente a los 4 ejercicios inmediatos posteriores. ¿Correcto? Computados a partir del ejercicio siguiente al de su generación, ¿no? Si yo generé la pérdida 2020, a partir de 2021, 22, 23, 24 son los 4 ejercicios. El saldo que no resulte compensado, ojo que estamos hablando de pérdida tributaria. Algunos por ahí se confunden, entonces la 59 me tiene que cuadrar. No, esto es netamente tributario, no tiene nada que ver con la 59, nada que ver. El saldo que no resulte compensado una vez transcurrido ese lapso no podrá computarse en los ejercicios siguientes, es decir, lo pierdo. Bien, lo pierdo. Ahora voy a ver qué me dice
El sistema B. Hasta aquí. Compensar la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana que registren en un ejercicio gravable, imputándola año a año hasta agotar su importe al 50% de las rentas netas de tercera categoría que obtengan en los ejercicios inmediatos posteriores. Es decir, de los 3 millones que yo tengo de pérdida, y nosotros en el caso práctico tenemos sistema B, le puse un importe mayor para precisamente aplicar este sistema B, este 50%. Te dice, de esos 3 millones, tú solamente puedes compensar, o lo puedo cambiar también a 4 millones por ahí, pero bueno, acá se va a entender. Tienes 3 millones y tienes una renta neta de 5 millones. Te dice aquí, vas a compensar la pérdida neta total, los 3 millones, vas a compensar los 3 millones hasta agotar su importe al 50% de las rentas netas de tercera categoría que obtengan en los ejercicios inmediatos posteriores. Si yo en el 2020 tengo 3 millones de pérdida y en el 2021 tengo 5 millones de renta neta de tercera categoría, ¿cuánto puedo compensar de esos 3 millones a los 5 millones? De estos 3 millones, ¿cuánto puedo compensar a estos 5 millones? Entendiendo que me dice que solo puedo compensar el 50% de la renta neta de tercera categoría de los ejercicios inmediatos posteriores. También quiere decir 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Bien. ¿Cuánto puedo compensar? De mis 3 millones de pérdida, me dice que yo puedo compensar el 50% de la renta neta. De la renta neta. Excelente, muy bien. 2 millones y medio. Excelente, excelente. Muy bien. Excelente, Anderson. Excelente. Me hace cerrar el día con broche de oro, de verdad. Estoy muy cansado, pero bastante satisfecho con el desarrollo del día. Claro, porque no te dice que debes compensar el 50%. ¿Cuál es la confusión a veces que tienen los colegas, los contribuyentes? Es que quieren compensar el 50% de la pérdida, ¿no? Yo tengo 3 millones y debo compensar el 50%. Voy a compensar 1,5 millones a 5 millones. Tengo renta neta de 3 millones y medio. No es así. Tú vas a compensar el 50% de la renta neta. ¿Cuánto es el 50%? 2 millones y medio. Ah, como máximo de estos 3 millones solamente puede pasar 2 millones y medio. No puede pasar más. Porque está en función de mi renta neta, no en función de la pérdida. ¿Correcto? Y aquí te dice que obtengan en los ejercicios inmediatos posteriores. Nada más. No te especifica por el plazo de 4 años. Aquí sí, acá no. En el sistema B es hasta que termine el saldo. Si termina en 20 años, pues en 20 años. Sigues compensando. Sigues compensando. No termina. Nunca termina. Ahora, esta partecita lo voy a plantear en un pequeño caso práctico. Voy a buscar sistema de arrastre de pérdidas. Le voy a poner la pestaña turquesa para saber que estamos avanzando. Los perros ladran. Señal de que estamos avanzando. Bien, artículo 50 de la ley del impuesto a la renta, sistema A, puedes compensar el 100% de la renta neta de tercera categoría o también de la utilidad del ejercicio. Ese es el pro, que voy a compensar el 100%, porque el sistema B compensa el 50%. ¿Y cuál es el contra del sistema A? Que solamente es por los 4 años siguientes. Por los 4 años siguientes. Entonces yo lo puedo poner de la siguiente manera, ¿no?
Recomendable, sistema A para los que buscan liquidez, sistema B para los que buscan resultados. En general, esa es la recomendación. Después habría que ver cada tema específico para poder dar una recomendación concreta. Digamos que tengo una pérdida de 2 millones. Bien, y tengo ya 400.000 de renta neta. Entonces, el sistema A me permite compensar el 100% de ¿qué? De la utilidad, de la renta neta, el 100%. Entonces me permite compensar 400.000. No importa lo que tenga aquí. Si yo tuviera aquí 200.000, evidentemente no voy a poder compensar 400.000 porque no tengo 400.000, tengo simplemente 200.000 y aquí quedaría mi compensación. Pero en el caso de 2 millones puedo compensar 400.000 porque es el 100% de la renta neta, 400.000. En el 2022 también puedo compensar 400.000 porque todavía tengo saldo. Mi saldo arrastrable al 2021 sería 1.600.000. En el 2022 compenso, 2023 compenso, 2024 compenso también. Y en el 2025 ya no puedo compensar, ya no puede caminar. En el 2025 ya no puedo compensar. Los 400.000 que me falta compensar, no lo puedo compensar porque ya pasaron los 4 ejercicios. Si yo lo compenso aquí, la SUNAT más temprano que tarde va a llegar a fiscalizarte tu determinación del impuesto a la renta y te va a hacer pagar estos 118.000 que no pagaste por utilizar mal el sistema de arrastre. Entonces, como no tengo nada que compensar, mi renta neta imponible será 400.000 y mi renta 118.000. Aquí, esta renta neta imponible cero, porque tengo 400.000 de ganancia, 400.000 de compensación de pérdida, por lo tanto tengo cero de renta neta, impuesto a la renta pago cero, no pago, no pago. Aquí sí voy a pagar porque ya no puedo compensar, pago 118.000. Aquí también pago 118.000. Y aquí es el saldo de la pérdida, saldo de pérdida compensable perdida. Saldo de pérdida compensable perdida. Voy a ponerle aquí en positivo para sumar todo. ¿Cuál es el saldo de pérdida compensable perdida? 400.000. ¿Cuánto he pagado en total de impuesto a la renta? 236.000. Al margen de que es bastante, aquí hay un beneficio grande que de repente no vemos, pero no hemos pagado en 4 años. No hemos pagado en 4 años. Entonces, si necesitabas liquidez, aquí está la liquidez de todas maneras, de todas maneras. Ya en los años 25 y 26 quizás no tengas mucho beneficio, pero te ha protegido 4 años. El sistema B, por otro lado, es más de resultados. Voy a poner los mismos números. 2 millones y aquí 400.000. Bien, ¿cuál es el contra del sistema B? El contra es que solamente puedo compensar el 50% de la utilidad del ejercicio, es decir, de la renta neta. Pero el pro es que no solamente por 4 años, sino hasta compensar toda la pérdida. Entonces, 400.000, ¿cuánto puedo compensar? El 50% de la renta neta. ¿Cuánto es? 200.000, no el 50% de 2 millones. Ojo allí, ese es el 50% de 400.000. Por lo tanto, mi renta neta imponible es de 200.000. Bien, 200.000. Y pago 59.000 de impuesto a la renta. De igual manera, 2022, 23, 24, también 2025, también 2026. Aquí es el saldo de pérdida compensable activa.
El saldo de pérdida compensable activa es de 800.000. ¿Y cuánto he pagado en total? 354.000 de impuesto a la renta. He pagado un poco más que en el sistema A. Ahora, si yo sigo avanzando, por lo menos unos 3 periodos, este le va a terminar ganando al sistema A, porque aquí estás compensando, tarde o temprano compensas el 100%. En cambio aquí no has compensado el 100%. Pero si es que puedes compensar el 100%, el sistema A es el más recomendable. Si sabes que no vas a poder compensar el 100% en los 4 años posteriores, el sistema B. Si sé que no voy a poder compensar en los 4 años, pero aún así necesito el dinero, entonces sistema A, porque me falta liquidez. Tengo el dinero para afrontar, no quiero perder ni un sol de pérdida, el sistema B, dependiendo de las necesidades propias de la empresa, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, entonces yo voy a calcular las donaciones. El límite desarrollo es en base al sistema que nosotros hemos elegido. Aquí está, donaciones al sector público y otras entidades, 1.000.000. Le pongo en el desarrollo turquesa también para saber que ya lo hemos terminado. El gasto contabilizado es 1.000.000. El límite es el 10% de ¿qué? De los 5 millones que les mencioné, menos ¿cuánto? Ah, ya lo dijo Anderson, ¿no? Lo dijo Anderson, 2,5 millones. ¿Por qué? Porque tengo 3 millones de sistema de arrastre y me permite solamente utilizar para temas de cálculo. Ojo, todavía no estoy utilizando el sistema de arrastre donde se debe utilizar. Esto es simplemente para el tema de cálculo. 2,5 millones. De los 3 millones puedo utilizar 2,5 millones. Entonces, esto es igual. Lo puedo poner todo junto, ¿no? 5 millones menos 2,5 millones. Todo eso por el 10%. Ese es el límite máximo deducible por donaciones para efecto del impuesto a la renta. La diferencia es un exceso, es una adición permanente, es un gasto no deducible. 1.000.000 menos 250.000, que es 750.000. Estos 750.000 yo los jalo aquí al impuesto a la renta anual como adición permanente, donaciones. Ahí está. Excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos al enunciado número 11. Enunciado número 11. Se gastó y se registró por concepto de boletas de venta sujeto al nuevo RUS el importe de 1,5 millones. Revisar anexo 2, penúltimo párrafo del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Penúltimo párrafo de... ¿Dónde estás? Penúltimo párrafo del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta es 1,5 millones, revisar anexo 2. Revisar anexo 2, ahí está, lo pongo turquesa para saber que lo estamos terminando. Y voy a poner aquí algunos importes. 1,5 millones, ¿no? 1,5 millones. ¿Eso es 1,5 millones? Sí. 1,5 millones. Ah, 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 ah. Ya, por ahí está bien. 1,5 millones. Ya, eso está bien. Ahora lo voy a poner 300.000, ¿no? Para que se entienda la idea. Ya está. Vamos a ver qué dice la ley. Artículo 37, penúltimo párrafo.
Aquí está. Penúltimo párrafo del artículo 37. Penúltimo, último y artículo 38. Penúltimo. Podrán ser deducibles como gasto o costo en la estructura del estado de resultados. No sé dónde lo pondrás, gasto o costo. Aquellos sustentados con boletas de venta o tickets que no otorgan dicho derecho. Emitidos solo por contribuyentes que pertenezcan al nuevo régimen único simplificado, nuevo RUS. Es la primera característica para que sea deducible un costo o gasto emitido por boletas. Que esta empresa, este contribuyente, esté sujeto o afecto al nuevo RUS. Si es que a mí me emite una boleta de venta cualquier empresa que no está sujeto al régimen del nuevo RUS o al nuevo régimen único simplificado, esa boleta de venta no es deducible para efectos de determinación del impuesto a la renta, ¿correcto? Hasta el límite del 6% de los montos acreditados. Hasta el límite del 6% de los montos acreditados mediante comprobantes de pago que otorgan derecho a deducir gasto o costo y que se encuentren anotados en el registro de compra. Repito, nuevo RUS, perdón, hasta el límite del 6% de los montos acreditados. ¿Cuál es un monto acreditado? Si yo registro 3 documentos en mis compras, un honorario, una boleta y una factura, ¿cuál de los 3 es un monto acreditado? ¿Cuál de los 3 es un monto acreditado? Sabiendo que estoy registrando una boleta, un honorario y una factura. Factura, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ahí hay un TikTok por ahí que he hecho, donde explico que, bueno, no he explicado eso, me estoy confundiendo. Pero ese IGB de la facturita es un IGB nada más. Cuando ese IGB se anota, esa factura se anota en el registro de compras, recién ahí se convierte en un crédito o en un importe acreditado. Por eso también existe la cuenta 1673 que dice IGB por acreditar. Es un IGB que todavía no está en las compras. Entonces, el monto acreditado al que se refiere esta parte de la ley es ese pequeño IGB que está anotado en el registro de compras. No se refiere al honorario, a la boleta de venta o a cualquier otro comprobante que no tenga derecho a crédito fiscal. Un invoice no forma parte de esta base imponible hasta el límite del 6% de los montos acreditados que están en mis compras. Si yo tengo el total, en total, 100.000 de mi factura, 100.000 de honorario y 100.000 de boleta, el 6% no voy a sacarlo de los 300.000. El 6% solamente voy a sacarlo de los 100.000 de la factura, que es el monto acreditado. Los otros dos no están dentro de esta ley. No están dentro de esta ley. Por eso dice hasta el límite del 6% de los montos acreditados. Es decir, de las facturas. Porque yo puedo llenar mi registro de compras de puros invoice, por ejemplo, pero eso no forma parte del límite del 6%. ¿Por qué? Porque no es un monto acreditado, es un invoice. Sustenta costo-gasto, sí, pero no me sirve para esto. Recuerda que el registro de compras es estrictamente para el correcto uso del crédito fiscal. Todo lo demás es de anotación optativa, opcional, mediante comprobantes de pago que otorgan derecho a deducir costo-gasto. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo registro una factura, ¿no?, de 100.000 más IGB, pero esa factura no cumple con las formalidades, por ejemplo, del reglamento de comprobantes de pago, ¿no? Vimos un ejemplo donde tendríamos que haber
registrado la cantidad de productos, la descripción de los servicios y no tiene esta factura. Yo ya sé que esta factura no es deducible. Al no ser deducible, no me otorga derecho a deducir costo-gasto. Esos 18,000 o esos 118,000 no forman base para el límite del 6%, porque esa factura, esa base imponible, no me está sirviendo para deducir costo o gasto. Por lo tanto, el IGB tampoco me sirve para aplicar este límite. Bien, mucha atención, por favor. Todo esto tiene una relación bastante tediosa si es que la contabilidad está un poco desordenada. Es por eso que muchos terminan pateando el tablero diciendo el famosísimo así nomás. Bien, y por último dice que se encuentren anotados en el registro de compras. ¿Qué es lo que tiene que estar anotados en el registro de compras? Las facturas, nada más. Nada más. Las boletas del nuevo RUS, las boletas sujetas al nuevo RUS o no sujetas, son de anotación optativas. No es cierto, por ahí he escuchado que dicen que la boleta del nuevo RUS, para que sea deducible, tiene que estar anotado en el registro de compras. Falso. No es necesario. Tu boleta de venta puede estar en un diario, en una rendición, en caja chica, lo que fuera. En ninguna parte de la ley dice que la boleta de venta tiene que ser anotada en el registro de compras. Se está refiriendo aquí, se encuentren anotados en el registro de compras, se refiere a los montos acreditados mediante comprobantes de pago. Es decir, los comprobantes de pago que otorgan derecho a crédito fiscal. A eso se refiere. Si tú tienes una factura de 1 millón de soles en diciembre de 2022, que por X razones, detracciones, imaginemos, o no te llegó a tiempo, no tomaste el crédito fiscal y lo tomas en enero, ese millón que has registrado, millón más 180,000 de IGB, entiendo, está registrado, pero no en las compras, está en un diario. Entonces no cumple este requisito, no forma parte de la base para aplicar el 6%. ¿Me dejo entender? Mucha atención, bien, mucha atención. Dicho límite, ese 6%, ese 6% del que estamos hablando, de las facturas que son acreditados, que tienen que ser deducibles para costo-gasto y que estén anotados en el registro de compras, ese 6% no podrá exceder, bajo ninguna circunstancia, las 200 unidades impositivas tributarias. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a lo práctico. Para hacerlo práctico, yo lo he puesto aquí 1 millón de base imponible a todos los meses. 180,000 de IGB a todos los meses. Entendemos que todas estas facturas son aceptadas tributariamente. Estas operaciones no grabadas, digamos que este 1,5 millones son las boletas. Ya las boletas de venta sujetas al nuevo RUS, porque es 1,5 millones según el caso práctico. Ahora, que te diga eso no quiere decir que necesariamente tengo que registrar la boleta de venta. Por favor, no es necesario. No es necesario. Otros conceptos, digamos que aquí hay honorarios. Aquí hay honorarios, 3,600,000 u otros comprobantes de pago. Tú tienes el total de totales, que es 19,260 millones. ¿Correcto? Si yo aplico el 6% al cual me refiero, a este importe, vamos a hacerlo aquí, ¿ya? Mira, si yo aplico, esta es mi base para el cálculo del 6%, si yo aplico gastos por boletas de venta sujetas al nuevo RUS en el ejercicio, 1,5 millones. El 6% del total de registro de compras que dan derecho a crédito fiscal. Yo aplico el 6% a esos 19 millones. Dice que me va a aceptar 1,155,600, pero ese 6% del total de registro de compras no puede exceder bajo ninguna circunstancia las 200 unidades impositivas tributarias. En este caso estoy calculando el 2021. No puede exceder 880,000. Entonces, aquí aplica lo otro, ¿no? Como no puede exceder
los 880.000 de este 1.500.000, solamente me va a aceptar 800.000. Por lo tanto, tendría que reparar o considerar gasto no deducible, adición permanente a la diferencia que es 620.000. Este cálculo está mal. Este cálculo está mal. Vamos a ver si lo puedo hacer así. Ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya, esto aquí, en amarillo, esto es incorrecto. ¿Ya? ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto es que mi base para el cálculo de ese 6% no debe sumar ni las boletas ni los honorarios, porque estos no son montos acreditados. Solamente debe sumar los montos acreditados, las facturas. ¿Y cuánto es ese monto? Es la suma de la base imponible más el IGB. Acá están los gastos de las boletas de venta sujetas al nuevo RUS. Aquí está el 6% del total del registro de compras. El 6%. ¿Te das cuenta? El 6% ya no es 1.155.000, sino 849.000. Este importe, bajo ninguna circunstancia, debe ser mayor a 880.000. En este caso no es mayor, por lo tanto, mi adición permanente, mi gasto no deducible, mi exceso es 1.500.000 menos 849.600. ¿Cuánto es mi adición permanente? 650.400. Esta es la gran diferencia de poder interpretar correctamente la ley del impuesto a la renta. Bien, sería nuestra adición 650.400 y yo lo voy a jalar aquí. Adiciones permanentes por boletas de venta. ¿Dónde estoy? Aquí, ¿no? 650.400. Excelente. ¿Ya no hay nada más por hacer? Ya no hay nada más por hacer. Entonces empezamos a trabajar en nuestra hoja de trabajo, para sonar redundante, en determinación del impuesto a la renta anual 2021, donde tenemos un resultado antes de adiciones y deducciones de 5 millones. Luego tenemos todas las adiciones permanentes que suman 2.882.000. Luego tenemos las adiciones temporales, aquí faltan las vacaciones. Vamos a ver el caso práctico entonces. Ahí está. Se provisionó vacaciones en el ejercicio gravable por 170.000. Cabe recalcar que no se han pagado ni gozado hasta la fecha de vencimiento y o declaración. Inciso B de la ley del artículo 37. ¿No? Creo que estamos cerca, así que lo podemos ver rapidito. Aquí están los gastos o costos que constituyan para su perceptor, es decir, para el que recibe rentas de segunda, capital, cuarta o quinta de trabajo, categoría, podrán deducirse en el ejercicio gravable a que correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. Perceptor de segunda, factura de intereses, dividendos, cuarta o quinta categoría, renta de trabajo. ¿Correcto? Si es que lo he pagado, puedo deducirlo. Si es que no lo he pagado, no puedo deducirlo. Aplica también para las gratificaciones, sueldo, participaciones. 170.000 adición temporal, porque no he pagado aún. No he pagado aún. El porcentaje de las participaciones que no he pagado aún también va aquí, pero después de calcularlas. Vamos a ver eso, cómo se trabaja. Por eso tenemos dos. Por eso tenemos dos. Cuando no se paga el 100%, cuando se paga cierta cantidad, tienes que hacer como mínimo 2 hojas de trabajo.
Yo asesoro algunas empresas donde las contadoras son más contadoras, sí. Eh, hacen hasta 4 hojas de trabajo, planteándole las posibilidades, donde no varían mucho las adiciones y deducciones, lo que varía son las participaciones. Porque el empresario, el accionista, quiere saber cuál es el impacto, si pago, cuánto voy a pagar de renta, si no pago, cuánto voy a pagar de renta, si pago el 50%, cuánto voy a pagar de renta, si pago el 30%, si pago el 70%. Entonces, todos esos movimientos se hacen con formulitas, pero en 3, 4, 5 hojas de trabajo. No puedo hacerlo todo en una sola hoja porque voy a ir moviendo los resultados. ¿Por qué? Porque las participaciones eh, antes se registraba en una cuenta que ya no existe, que es la 87, pero a partir de la NIC 19 se presenta como gasto, ¿no? Se registra como gasto. Entonces, al registrarlo como gasto, afecta mi estado de resultados. Y por eso tengo que hacer varias hojitas, dependiendo de lo que la empresa plantee. Yo en este caso pongo 2 nada más. Podría hacer 3, 4, 5, pero yo no quiero marear, simplemente quiero enseñar. Bien, adiciones temporales, 1.320.000. Total de adiciones, 4.202.000. Deducciones temporales, 150.000. Total de deducciones, 150.000. Mi renta neta, base para el cálculo de participaciones en las utilidades, es 9.052.954. ¿Correcto? Eh, aquí, después de esto, recién se aplica los 3 millones del sistema de arrastre de pérdidas, sistema B de arrastre de pérdidas. De los 3 millones, ¿cuánto puedo aplicar? Yo puedo aplicar como 4.600.000 por ahí, o 70.000, 4.525.000 por ahí. Pero no puedo aplicar esa cantidad porque solamente tengo 3 millones. Si yo tuviera 10 millones para arrastrar, solamente podría compensar el 50%. Que es 4.526.000. Pero como no tengo esa cantidad, solamente compenso los 3 millones. Genero una renta nueva base. En el formulario virtual 710 acá dice, no habla de la base para las participaciones. Esto es solo para los cálculos internos. Se supone que esto se calcula y se registra en los estados de resultados. Y en el estado financiero, por ahí también hay una parte para las participaciones. Pero en la determinación del impuesto a la renta no vas a encontrar un concepto que diga renta neta base para las participaciones en las utilidades. Incluso no empiezan desde este importe, desde 5 millones, empiezan desde 4.600.000. ¿Qué quiero decir? Que empiezan después de haber considerado las participaciones de los trabajadores. Por eso es que se hacen varias hojitas de trabajo. Bien, 6.052.954, yo debo calcular las participaciones en las utilidades pagadas y no pagadas. Entonces voy a ver cuánto hemos puesto en nuestro caso práctico. Se pagó el 75%. Como es una empresa de comercio, aplica el 8%. Aquí está el 8%. Aquí también el 8%, pero está 50-50. Y acá dice que hemos pagado el 75%. Participaciones en las utilidades pagadas, 75%. Y aquí el 25%. Si no estás seguro de lo que estamos haciendo, pones tu así, ¿no? Por 8%, ¿cuánto es? 484.000. Aquí suma 484.000. Sí, está bien. Aquí está lo pagado. Le pongo 75%. Aquí está lo no pagado, le pongo 25%. Excelente, muy bien. Ahora, la pregunta es, para mi renta neta imponible, ¿es los 6 millones menos A, menos B o menos A más B? Los 6 millones menos A
menos B o menos A más B. Menos B. Excelente. Muy bien. Muy bien. Menos B. ¿Por qué? Porque debemos recordar que este estado de resultados es contable. En la contabilidad yo debo considerar el 100%, pero en lo tributario, en la determinación del impuesto a la renta, yo solamente debo considerar aquello que he pagado, porque lo que no he pagado no puedo deducirlo en este ejercicio, solamente lo voy a poder deducir cuando lo haya pagado, por el inciso B del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. ¿Correcto? Muy bien, entonces mi renta neta imponible será 6.052.954 menos 363.177 y el total de impuesto a la renta será por 29.50. Listo. Excelente, muy bien. Ahora voy a hacer el impuesto a la renta anual 2. Esto no me importa aquí. Esto lo voy a borrar de aquí. Le voy a poner turquesa para saber que ya terminamos. Y aquí en el impuesto a la renta anual 2 voy a empezar desde aquí, desde 4.600.000, ¿correcto? Está jalando desde ahí, pero yo tengo que modificar estas participaciones. Estas participaciones lo tengo que jalar de donde lo he calculado, de aquí. A esas participaciones del estado de resultados, yo voy a jalar A, B o A más B. A esas participaciones del estado de resultados, yo voy a jalar A, B o A más B. A las participaciones de los trabajadores del estado de resultados, yo tengo que jalar lo que he calculado aquí, pero voy a jalar A, B o A más B. 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 Vamos. Solo B, dice ¿quién dice? Anderson. No es solo B. Solamente queda solo A o A más B. Cuando tú registres en tu contabilidad, vas a registrar A, B o A más B. Si te digo o te dicen, registra las participaciones. A más B, claro, definitivamente. Vas a registrar A más B, porque esto es tributario. Lo que tiene que estar en el estado de resultados es todo lo que corresponde al ejercicio. No importa si es deducible o no, tiene que estar todo, ¿de acuerdo? Porque es contable. Aquí sí para la renta neta solamente la B porque es lo que se ha pagado, pero en el estado de resultados que es contable tiene que estar el 100%. Entonces yo voy a jalar el 100% más, ahí está. Y mi resultado, esto lo voy a borrar, antes de impuestos, desde aquí voy a empezar a trabajar mi impuesto a la renta anual. Otra vez, ¿correcto? Otra vez. Voy a ir comparando
si es que los importes son iguales. ¿Por qué desde aquí? Porque desde aquí se trabaja en el formulario virtual 710 y acostúmbrate a algo. Tu hoja de trabajo tiene que ser tal cual o idéntico a lo que aparece en tu declaración, ya sea mensual, ya sea a medio año, anual, lo que fuera, tiene que ser igual. Tiene que ser igual. Tienes que acostumbrarte a corroborar tu hoja de trabajo con lo que estás declarando. No puedes explicar aparte, no puedes decir, no, es que este importe es diferente porque yo lo he hecho así y el formulario es diferente. No, entonces yo me acomodo al formulario. Tienes que estar igual. Eh, ¿Cuánto tengo de adiciones permanentes? 2.442.954 y aquí 2.882.000. Entonces vamos a jalar. Voy a jalar. Aquí está. De igual manera hasta abajo. Ahí está. Ahora sí. Aquí otra vez. Voy a jalar hasta aquí. Esto no. 1.320.000. 1.320.000. Luego tenemos 150.000. 150.000. Perfecto. Esta renta neta. Esta renta neta. eh, ya no es renta neta para ya no es renta neta para calcular las participaciones. Ya es una renta neta antes de las pérdidas. Estamos calculando, todavía no estamos presentando. Estamos determinando, calculando, no presentando. Bien. Eh, Aquí están las casillitas que se utilizan. Ya ahorita vamos a ver seguramente, ahorita o en la siguiente clase, no sé, dependiendo del tiempo, eh, el formulario virtual 710. Pero quiero terminar el cálculo bien. Ahora, aquí tú vas a poner el 25% de las participaciones que no se han pagado. Lo voy a jalar de donde he calculado. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Por qué? Porque recuerda que esas participaciones, el 100%, yo lo he registrado en la contabilidad. Se va a mi costo, a mi gasto, donde fuera, pero lo registro en mi contabilidad. Y el 25% que no he pagado está registrado. Por lo tanto, para el cálculo tributario, algo que estoy registrando que deduce, tengo que adicionarlo de manera permanente. Eso es lo que cambia aquí. Está cambiando de dónde jalo, primero, porque ya estoy jalando descontando las participaciones registradas, porque esto va a cambiar tu estado de resultados. Yo lo estoy haciendo en Excel, pero en un sistema, evidentemente, va a cambiar tu estado de resultados. Hay que tenerlo muy en cuenta, por favor. Estoy cambiando este importe y listo. A esta renta neta lo compenso por 3 millones y mi renta neta imponible es 5.689.777 y mi total de impuesto a la renta es 1.678.000, debe ser igual 1.678.484.484. Cuadra igual. Tiene que cuadrar. ¿Correcto? Tiene que cuadrar. Bien. Esto es lo que yo voy a presentar. Esto es lo que yo voy a presentar. Ahora, me falta terminar mi estado de resultados porque me falta el impuesto a la renta corriente neto. Yo no sé cuál es mi impuesto a la renta corriente neto todavía, pero le puedo poner ya en turquesa para darme la idea de que ya hemos terminado. Pero me falta un poquito. Me falta hallar el impuesto a la renta corriente neto. Para hallar el impuesto a la renta corriente neto, yo tengo que saber el efecto de las diferencias temporales. El efecto de las diferencias temporales. Mira, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Mira, aquí tenemos un poquito de la NIC 12, que es lo básico, lo básico, lo básico.
La presente norma exige que la entidad reconozca un pasivo activo, así no se utilizan los paréntesis. No se utiliza así los paréntesis, está mal utilizado. La presente norma exige que la entidad reconozca un pasivo o un activo por el impuesto diferido. La NIC 12. Oye, Dante, yo registré el año pasado, 2021, una adición temporal. Yo lo he calculado en mi formulario virtual 710, está declarado, tengo mi hoja de trabajo, pero no he podido hacer el asiento de activo diferido porque no dijeron muy bien la NIC 12. Mi adición temporal es por 50,000 de vacaciones no pagadas, pero este año 2022 he pagado esos 50,000. He pagado esos 50,000. Eh, ¿Puedo deducirlo en el 2022? Sí. Sí. ¿Por qué recalco eso? Porque he escuchado también que dicen que para que tú puedas deducir una adición temporal, tienes que haber registrado su activo diferido, cosa que es totalmente falso. El activo diferido se debe a una norma contable. La adición temporal, que genera después una deducción permanente, está inherentemente relacionado al impuesto a la renta, a una norma tributaria. Entonces, la generación del activo y pasivo diferido es contable. Si es que se te pasa, bueno, contablemente hay una dificultad, pero no hay una limitación para que una adición se convierta en deducción, una adición temporal se convierta en deducción. Ahora, está hablando del activo y pasivo por impuesto diferido, quiere decir activo por impuesto a la renta diferido, pasivo por el impuesto a la renta diferido. Una adición temporal es o genera un activo diferido. Una deducción temporal genera un pasivo diferido, ¿correcto? Con algunas excepciones muy limitadas, muy limitadas. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes. El impuesto corriente correspondiente al periodo presente y a los anteriores, disculpen la para innecesaria, debe ser reconocido como un pasivo en la medida en la que no haya sido liquidado, es decir, en la medida que no haya sido pagado. Está hablando del impuesto a la renta resultante, ¿no? Si la cantidad ya pagada, que corresponde al periodo presente y a los anteriores excede el importe a pagar, por esos periodos, el exceso debe ser reconocido como un activo, ¿no? Si yo he pagado 3,000 y mi impuesto a la renta es 1,000, esos 2,000 lo voy a reconocer como un activo, como un saldo a favor por impuesto a la renta. Y lo voy a ir compensando mes a mes con los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Esto es lo que nos dice la NIC 12. Esto es lo más interesante o lo más importante de esta NIC 12, el reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos. Ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos, diferencias temporarias, surgen cuando los gastos o los ingresos que se registran contablemente en un periodo, mientras que se computan fiscalmente en otro. Las vacaciones los considero contablemente en 2021, pero tributariamente en el 2022. Son diferencias temporarias. Podría pasar con el ingreso también. Tales diferencias temporarias, para los que dicen que las diferencias temporarias no es igual que diferencias temporal, la NIC 12 establece claramente que tales diferencias temporarias son conocidas también con el nombre de diferencias temporales, ¿no? ¿Por qué hace esta aclaración la NIC 12? Esta es una actualización de la NIC 12. Porque anteriormente se entendía que una adición es temporal, pero la diferencia es temporaria. Era una diferencia absurda, pero había, ¿no? Algunos que decían, no, es diferencia temporaria, no es temporal. Bueno, para evitar esas discusiones o interpretaciones minúsculas, la NIC 12 se le ocurrió decir que las diferencias temporarias también son consideradas como diferencias temporales. Punto ahí. La diferencia temporaria imponible, también puedo decir diferencia temporal imponible, ¿correcto?
pero la NIC 12 pone este título: diferencias temporarias imponibles. Hay formas de cómo saber una diferencia temporaria imponible. Sin embargo, en lo que yo creo, te voy a dar la fórmula para que se te haga más sencillo recordar, ¿no? Siempre con estas cositas, con estos términos medios complejos, no porque no podamos aprenderlo, ¿no? Sino es porque como lo utilizas al año, se te va, pues, ¿no? Se te va, ¿no? Ahorita es bueno porque estamos cerca a la DJ anual, pero no se te va a olvidar, estoy seguro. Pero ya pasa junio, julio del siguiente año y otra vez se te vienen las dudas porque no lo revisas todos los días, pues, ¿no? Es natural, es natural. ¿Qué dice? Una diferencia temporaria imponible: se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible. Entonces, esta diferencia temporaria imponible es una deducción temporal. ¿Por qué? Porque está generando un pasivo. ¿Quién genera un pasivo? Lo genera una deducción. Una deducción temporal genera un pasivo diferido. Una adición temporal genera un activo diferido, pero esa no es la fórmula. La fórmula es esta: diferencia temporaria imponible. Tú vas a relacionar esa última palabra, imponible, con el siguiente ejercicio. Lo vas a relacionar de esta manera. En el siguiente ejercicio me van a imponer el impuesto a la renta. Si me van a imponer el impuesto a la renta en el siguiente ejercicio, quiere decir que en el siguiente ejercicio voy a pagar más impuesto a la renta. Si voy a pagar más impuesto a la renta, es una adición permanente. Para que se convierta en una adición permanente en el siguiente ejercicio, en el ejercicio anterior tiene que haber sido una deducción temporal. Y esa deducción temporal genera un pasivo diferido. ¿Por qué para mí es la forma más fácil? Porque tiene una lógica, porque tiene un curso natural. Una diferencia temporal imponible es aquella diferencia que se genera porque en el siguiente año me van a imponer más impuesto a la renta. ¿Por qué me van a imponer más impuesto a la renta? Porque se va a considerar una adición permanente. ¿Y esa adición permanente por qué es? Porque el año anterior se generó una deducción temporal. ¿Y esa deducción temporal qué genera? Un pasivo diferido. Entonces, una diferencia temporaria o temporal imponible es una deducción temporal que genera un pasivo diferido y que generará en el siguiente o siguientes ejercicios una adición permanente. ¿Correcto? Mucha atención con eso. Ahora al contrario, diferencia temporaria deducible. En el siguiente año me van a deducir la renta neta, el impuesto a la renta, lo que fuera, me van a deducir. Si en el siguiente año me van a deducir de manera permanente, quiere decir que en este año tengo una adición temporal. ¿Me ayudan con el micro, por favor? ¿Me ayudan con el micro, por favor? Diferencia temporal deducible. En el siguiente año me van a deducir de manera permanente el impuesto a la renta por consecuencia de que ahora en este periodo hay una adición temporal, porque en el siguiente ejercicio existirá esta deducción permanente, deducción permanente. En este ejercicio tengo una adición temporal. Esta adición temporal genera activo diferido. Esa es la sincronización, causa-consecuencia, la lógica de lo que tiene una adición temporal, en este caso, diferencia temporaria deducible. Adición temporal es una diferencia temporaria deducible. Ahora, todo eso que te estoy diciendo tienes que evaluarlo en tu mente. Por ejemplo, si tú me preguntas frío, ¿no? Estoy por la calle y me preguntas, ¿qué es una diferencia temporaria deducible? En mi mente, rápido, deducible. El siguiente va a deducir, quiere decir que en este ejercicio va a adicionar de manera temporal. Es una adición temporal. ¿Y qué genera la adición temporal?
activo diferido. En mi mente, rápido, porque yo no me voy a memorizar jamás las palabras, pero no porque yo no quiera, sino porque mi mente no me ayuda a memorizar. No soy bueno memorizando. Yo utilizo el análisis, la lógica, el sentido común, criterio. Eso es lo que me mueve a mí. Soy mucho más hábil para eso que memorizando. Pero he conocido personas que sí se memorizan. Incluso pueden desarrollar conceptos memorizándose sin saber lo que están hablando. Entonces tú tienes que buscar entender las cosas según tu fortaleza. Si tu fortaleza no es el análisis, trata de buscar la forma de entender y darle, no sé, una seguidilla, ciertos pasos, ¿no? Como cuando empezamos a entender la dinámica contable. Te dice, se reconocerá un activo por impuesto diferido. Adición temporal genera activo diferido. Por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, por causa de todas las adiciones temporales, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporales deducibles. En la medida que yo pueda realizar o compensar esa adición temporal con una deducción permanente. ¿Qué quiero decir? Que si yo voy a adicionar de manera temporal 100.000 de vacaciones, pero no se las voy a pagar, entonces no lo consideres tampoco como adición temporal, porque nunca se lo vas a pagar. Pero si tú crees que sí se lo vas a pagar, considera la adición temporal. Eso es lo que te quiere decir. Mientras haya la razonabilidad de que haya ganancias para que puedas pagar, cancelar esas adiciones temporales y se puedan convertir en deducciones permanentes. De lo contrario, no lo consideres como adición temporal. Bien, eso es lo que dice la NIC 12. No me digas que te colgaste, por favor. Bien, entonces, ¿cuál es el efecto de estas diferencias temporales? Primero, yo tengo que hallar mi impuesto a la renta resultante. Ya lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí. Bien, esto lo podemos borrar. Ahora, el impuesto a la renta corriente neto es de voltear lo que hemos hecho anteriormente. Si yo anteriormente adicioné estos importes, es decir, sumé estos importes, recuerda que aquí hay un impuesto a la renta. Imagínate esto, mira. Aquí hay un impuesto a la renta que se debió calcular, 1.332.150.38, ¿correcto? Eso sería mi impuesto a la renta corriente neto, si todo fuera aceptado por la SUNAT. Sin embargo, tú consideraste o consideramos adiciones. Entonces, lo que hemos considerado para aumentar, lo vamos a disminuir. Y lo que hemos considerado para disminuir, lo vamos a aumentar. Pero de las diferencias temporales, las permanentes, no se hace nada. Con las permanentes quedan ahí, porque es permanente. Nunca me lo van a aceptar. ¿Cuántos son el total de adiciones temporales? 1.441.059. La adición temporal genera activo diferido por el impuesto a la renta. Entonces pongo, bueno, aquí nada más el total de adiciones temporales por 29.50%. 425.112. Aquí lo redondeo. Es el total de adiciones temporales por la tasa del impuesto a la renta. Ese es el importe del activo diferido, por la tasa del impuesto a la renta. Porque eso es lo que estás... Eso es lo que estás... lo que vas a pagar después. Estas adiciones temporales lo estás pagando ahora, pero en el siguiente ejercicio será tu deducción permanente, ¿correcto? Y el pasivo diferido por el impuesto a la renta, bueno, es el total de deducciones temporales, 150.000 por 29.50%, 44.250. Bien. Y el impuesto a la renta corriente es, como el activo diferido por el impuesto a la renta se generó por adiciones temporales, por lo que yo sumé anteriormente, y el pasivo diferido por lo que yo resté anteriormente, antes sumé, antes resté, ahora resto y ahora sumo. Esto antes sumé, ahora voy a restar.
el impuesto a la renta resultante menos el activo diferido por el impuesto a la renta más el pasivo diferido por el impuesto a la renta. Mi impuesto a la renta corriente neto, mi impuesto a la renta corriente neto es 1.297.622. Aquí voy a jalar impuesto a la renta corriente neto. Y ya tengo mi resultado del ejercicio. Ahora sí está completo. Ahora sí ya está todo completo. Lo único que me faltaría o que nos faltaría sería llenar el formulario virtual 710. Los asientos. Vamos a ver los asientos, ¿no? El asiento 1, después de la determinación del impuesto a la renta, ¿no? Ya hemos visto los asientos de cierre, sabemos más o menos dónde está. Aquí tenemos los gastos por las participaciones. Participación corriente, lo jalo de lo que se ha pagado de aquí, del impuesto a la renta anual, y lo otro lo jalo de lo que no se ha pagado. Y aquí está la suma de los dos, ¿correcto? Contra una 41 de participaciones. Esto tiene su propia función, ¿no? Como te digo, como es un asiento final, bueno, algunos provisionan las participaciones. Las participaciones las provisionan. Pero igual esto tiene una función. Puede ser administrativo, de ventas o de costo. El costo te mueve todo el costo. Así que yo entiendo que si es que no lo han provisionado pertinentemente, deben ponerlo en administrativo y ventas. Pero ese asiento no lo hemos considerado nosotros, porque no marca una diferencia. Luego, el asiento 2 es por la determinación del impuesto a la renta. Vamos a hacerlo desde cero, ¿ya? Vamos a hacerlo desde cero. Aquí un puntito. Aquí van a jalar los importes. Ahí que jale, está bien. El asiento 2 de la determinación del impuesto a la renta es para registrar el impuesto a la renta resultante, ¿ya? El impuesto a la renta resultante. ¿Por qué es importante la diferencia del impuesto a la renta corriente, neto o no, con el impuesto a la renta resultante? Porque el impuesto a la renta resultante es, así parezca redundante, lo que resulta por pagar al fisco. El impuesto a la renta corriente afecta el resultado del ejercicio. ¿Por qué digo afecta? Porque va a quedarse en la cuenta 88. Por eso son dos importes muy diferentes. Yo voy a jalar aquí en esta 40. Oh, no, ya. Voy a empezar por aquí. Impuesto a las ganancias corrientes, ¿a qué se refiere? Se refiere al impuesto a la renta corriente neto. ¿Qué lo podemos jalar? De aquí tranquilamente. Aquí. Ahí está. Lo jalo. Ahí está. Impuesto a las ganancias diferido. Mira dónde está. Mira dónde está. Mira, lo voy a poner así, ¿ya? Voy a borrar aquí en la 88. En la 88 va la suma del impuesto a las ganancias o a la renta corriente más el impuesto a las ganancias o al corriente diferido. ¿Cuánto es el corriente? Lo que habíamos jalado, ¿no? El impuesto a la renta corriente neto. ¿Cuál es el diferido? Aquí va el activo diferido. ¿Cuánto es el importe del activo diferido? A ver, activo diferido por el impuesto a la renta, 425.112. 425.112, listo. Entonces mi impuesto a las ganancias en el activo, mi 88 tiene 1.722.734. Todavía no he terminado. Ahora el pasivo diferido en la misma 88, mira, en la misma 88, pero voy a jalar el pasivo diferido. Aquí va mi pasivo diferido. Excelente. Y en la 40 va mi impuesto a la renta resultante, que debe ser
la resta de estos dos. 1.678.484, igual que aquí, impuesto a la renta resultante. Ahora, ¿por qué es la diferencia? Porque esta 40 ya no va a cambiar. Solo va a cambiar si es que he tenido pagos a cuenta, si es que realizo el pago de repente a fin de año. Pero este activo diferido y este pasivo diferido se tienen que reflejar en una cuenta 37 y en una cuenta 49 respectivamente, porque recuerda que un activo diferido por impuesto a la renta o una adición temporal por impuesto a la renta, adición temporal genera un activo diferido por impuesto a la renta, una deducción temporal genera un pasivo diferido por impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Entonces no se va a quedar en esta 88. Esa es la gran diferencia. Por eso es importante saber el efecto de las diferencias temporarias o temporales. Por la determinación del impuesto a la renta resultante. Por la determinación del impuesto a la renta resultante. Ahora, en la 103 es por el reconocimiento del activo y pasivo diferido. Ahora, una cosa es el reconocimiento del activo y pasivo diferido, y otra cosa es la presentación. Yo a la hora de registrar, debo registrarlo así, considerar mi activo diferido, considerar mi pasivo diferido, pero a la hora de presentar, la NIC 1 establece que debo netear. Si tengo más activo que pasivo, presento mi activo diferido. Si tengo más pasivo que activo, presento mi pasivo diferido. Ah. Bien, entonces, ¿cuánto tengo de activo diferido? Tengo que corroborar que sea el mismo importe de aquí. Ah, sí, 425.112. Ahí está, 425.112. Esta 88 que está en el haber, lo paso al debe. ¿Está bien? Correcto. Esta 88 que está al debe, lo paso al haber. Y estos 44.250 que ha sido generado por el pasivo diferido, lo reconozco en la 49. ¿Qué estoy haciendo? Pasando el diferido del resultado al activo y al pasivo diferido. Cuando yo haga mi cuenta T, mi 88 va a quedar con este importe. Por eso es el impuesto a la renta corriente neto. Y este es el impuesto a la renta resultante. Es importante. Si yo digo impuesto a la renta así a secas, yo te debo preguntar, ¿corriente o resultante? ¿Diferido o qué? Es más completo el concepto. Listo. Bueno, y luego consideras esa 88 de impuesto a la renta corriente, como ya hemos visto en dinámica con la cuenta 89. Y la cuenta 89 se cierra con la cuenta 59. Bueno, ¿esta 88 es o no es? Sí, está bien. Y luego esta 89, tienes que jalarlo del estado de resultados de este importe. Determinación del resultado del ejercicio. 3.218.142. Ahora, una monografía completa, contable y tributaria, wow, sería feroz, pero bastantes sesiones serían, ¿no? Pero estos son los asientos más importantes después de la determinación de las participaciones y del impuesto a la renta. Bien, chicos, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Muchas gracias de verdad por el día de hoy. Ha sido un excelente día para mí, gracias a Dios. Y conmigo será hasta el día sábado, Dios mediante, para terminar con el llenado del formulario virtual 710, y el día martes también, Dios mediante, empezamos ya con las planillas, ¿de acuerdo? Que tengan muy buenas noches y un excelente día para mañana viernes. Y muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Anderson. Muchas gracias, Diego, Victoria,
Nori, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Me acuerdo de ustedes. Claro, bien, Victoria, bien, sí me acuerdo, ¿ves? Me acuerdo mucho. Que tengan muy buenas noches, hasta luego, hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto.